propuso esta actividad y bueno, encantados de recibir todo lo que sea poesía, arte, que tenga que ver en algún punto, que tenga algún punto de contacto con Ezequiel Martínez Estrada, con Agustina, con esta casa, bienvenido sea. Bueno, así que, muchas gracias, gracias por esta oportunidad. Bueno, yo soy Verónica Jorge, soy psicóloga, soy psicoanalista y hace varios años que vengo organizando una ronda de poesía sobre Alejandra Pizarnik. Muchas veces, o desde hace tiempo que leo a Alejandra, y a partir de cierta lectura que hice sobre sus diarios, me empecé a ver mucha articulación de las cosas que ella escribía, de las cosas que escribía, de sus vivencias con el psicoanálisis. Y a partir de ahí es que, bueno, empecé a hacer las rondas de poesía, a veces articulado más con temas psicoanalíticos y otras más de reunirnos, contar algo de la biografía de Alejandra y leer un poquito cada una, un poema o algo que quieran. Siempre fue una experiencia re linda porque ha pasado así, como que hay personas que por ahí no la conocen y la conocen y les gusta, les da curiosidad, les da ganas de seguir leyendo. También ha pasado que otras personas tienen como una idea un poco oscura de Alejandra, porque bueno, que era depresiva, que se suicidó. Bueno, entonces hay todo como una mirada muy, fragmentada de ella y me interesa también transmitir algunas otras cosas que no la completan, pero bueno, nos permiten verla un poco con más amplitud, su figura, su vida. Les cuento cómo empezó, porque qué puntos de encuentro yo vi entre Alejandra y Martínez Estrada. De entrada, no muchos, o sea, que eran escritores. También les comento que yo soy vecina, habré venido a la casa, no sé, en los 90, después yo me fui a vivir a otro lado y volví, y hace poquito venía por calle Salta y estaba la ventana que da ahí a la sala de Agostina, estaba la ventana abierta y entonces vi unos cuadros y dije, ay, qué lindo, me dio curiosidad. Después ya les digo, como de 20 años de no entrar o más. Entonces ahí me entero que la mujer de Martínez Estrada se llamaba Agostina, que pintaba especialmente retratos, así que me puse a mirar ahí la sala. Y bueno, y ahí es como que dije, ay, por ahí este es un buen espacio para hacer la ronda de poesía, que todavía no la había hecho este año. Y bueno, entonces le comentó al señor Néstor y me dice, pero si lo articulamos con algún tema de la casa, ¿qué te parece? Yo digo, bueno, ¿cómo? Entonces ahí se me ocurrió articular y unirlas a Agostina y Alejandra con el tema de los retratos, ¿no? Agostina hace retratos pintados y también hace esculturas, y Alejandra escribe en sus diarios sobre ella misma, de cómo se ve ella misma, cómo se siente. Y también hay muchas personas que han escrito y la han descrito, cómo la veían. Y bueno, me pareció una linda manera de articular y de hacerlas encontrar a Agostina y a Alejandra. Entonces, para empezar, les voy a leer, porque no me lo sé de memoria, unas breves biografías de Agostina y de Alejandra. Ustedes cualquier cosa me pueden interrumpir o preguntar algo. Quiero también que sepan que esto no es una clase, o sea, yo esto lo hago que a mí me gusta, me da placer, me encantó la posibilidad de ponerme a investigar sobre Martínez Estrada. Investigar es una palabra muy grande, pero de ponerme a mirar videos, de leer sobre Martínez Estrada, sobre Agostina, y bueno, me parece que está buenísimo poder compartirlo sola. Bueno, les leo.
Agostina Morriconi. Esto me parece importante el tema del nombre, porque después van a ver con Alejandra que también hay un tema con el nombre. Van a ver que Agostina, el señor me comentaba que después le argentinizaron su nombre y la llamaban Agustina, pero de origen es Agostina, nacida, inscripta con ese nombre. Nació en Italia en 1895. En 1896 llega con sus padres a Buenos Aires, o sea, de Italia vienen a Buenos Aires. Agostina tenía 3 meses cuando llegan a Argentina, de ahí se van a Rosario a vivir, y a los 15 años de Agostina, en 1910, se va a estudiar arte a Florencia. A los 21 años, en 1916, se matricula, se recibe, o sea, cuando tiene 21 años ya se recibe. Y la sorprende la Primera Guerra Mundial, o sea, no puede volver enseguida, vuelve a los 2 años más o menos, ya con 23 años vuelve a Argentina. A los 25 años, en 1920, en Buenos Aires, en un taller donde trabajaba activamente, conoce a Martínez Estrada, que según entendí, me contaron acá en la casa que Martínez Estrada estaría posando, y entonces Agostina estaba ahí, no sé si pintándolo o bueno, haciendo alguna escultura. Y ahí se enamoraron y al año se casaron, entiendo. A los 26 años, o sea, hice todo este paralelo porque si no a veces uno dice las fechas y decís, ¿cuántos años tendría? En 1921 se casan. Viven un tiempo en Buenos Aires, viajan, a los años, no sé bien qué cantidad de años, se compran un campo en Goyena. También esto es interesante, si ustedes ven las fotos de Agostina, ella trabajaba en el campo, era una mujer no hegemónica, como dicen ahora, o sea, usaba pantalones, hacía trabajos de fuerza, plantaba árboles, ayudaba, en las tareas del campo. Así que todo ese tiempo dejó de lado la actividad artística y se dedicó a acompañarlo a Ezequiel, ¿no? Y a hacer esas tareas. En 1949, cuando tiene 50 años, 54 más o menos, fijan su residencia en Bahía Blanca, en esta casa, que luego de la muerte de Ezequiel, Agustina se encarga de transformarla en una fundación, se encarga de recuperar muchos libros que se habían perdido, que habrían quedado por ahí en manos de otras personas. Antes del fallecimiento, ¿no? Durante bastante tiempo, Martínez Estrada sufrió una enfermedad de la piel, una enfermedad, no me acuerdo el nombre, pero una enfermedad psicosomática donde, le generaba mucho padecimiento y le hacía necesario que estuviera internado. Tuvo varios años o meses pasando por años, pasando por distintos hospitales en Buenos Aires, y Agostina lo acompañó en todas esas internaciones. Luego sale de esas internaciones. Entiendo que en esa época también se conecta con Victoria Ocampo, ella lo acompaña en estas internaciones también. Hay un periodo de viajes, cuando mejora de todo este cuadro psicosomático, viajan a la Unión Soviética, a Rumania, a Austria, Chile, La Habana, y luego de regresar al país a fines de 1963, al año, mejor dicho, fallece Ezequiel Martínez Estrada, 1964. O sea, Agostina en esos años tenía 68 años.
y bueno, luego de la muerte de su marido intenta, como decía, ¿no?, recuperar las obras, transformar este espacio como también quería Martínez Estrada en una casa, museo, en una fundación que transmita su obra. Bueno, ya para esa época Agostina sufría de reuma, así que había querido hacer algunas obras, especialmente escultóricas, y no pudo por los dolores que tenía. Eso, digamos, la enfermedad se lo dificultaba, y bueno, muere Agostina el 1 de mayo de 1973 a los 77 años. Algo que me olvidé de comentar es que siempre estuvo acompañada por su hermana. En esta casa también vivía la hermana de Agostina, que la sobrevivió. Bueno, muy breve, muy humilde pero me corrigen, me corrigen, por favor, gracias. Bueno, ahora pasamos a Alejandra. Cuando Alejandra nace, Agostina tiene 40 años, o sea, se llevan 40 años. Agostina le lleva 40 años a Alejandra. Alejandra nace en Buenos Aires, en Avellaneda, el 29 de abril de 1936. Su madre y su padre son rusos judíos que emigraron. Muchos familiares de Alejandra mueren en los campos de concentración. Llegan a Argentina en 1934. A los poquitos meses nace Miriam, que es la hermana de Alejandra, la hermana mayor, y a los 2 años de estar en Argentina nace Alejandra. Alejandra no se llamaba Alejandra, se llamaba Flora. Su mamá, su papá la inscriben con el nombre de Flora. Por eso me pareció, si bien son por razones diferentes los cambios de nombre, bueno, ahí tenemos una relación entre ambas con el nombre. Sí, Alejandra, debajo estoy yo, Alejandra. Bueno, entonces, en 1936, o sea, 2 años después de que llega la familia a Argentina, nace Flora Pizarnik. Ella, en su adolescencia, pide que la llamen Alejandra. Pero bueno, mientras era Flora y muchos diminutivos y sobrenombres, Buma, Bumita, bueno, una serie de sobrenombres familiares tenía en esa época. Y en relación a su mamá, a su papá, se cuentan varias cosas. O sea, hay como una ambivalencia bastante grande entre lo que ella cuenta en sus diarios, que eran, por ejemplo, cosas graves cuenta en sus diarios, ¿no? Que la mamá la maltrataba, le pegaba, pero cosas, digamos, escenas, que las escenas que describe son bastante serias. Y por otro lado están los recuerdos, los relatos de las amigas, de las compañeras de la escuela, que tiempo después, cuando se les pregunta cómo era la familia, cuentan que la mamá y el papá eran personas muy amables, que siempre los recibían en la casa para, no sé, merendar a la salida de la escuela, para jugar. O sea que hay como una distancia muy grande entre lo que Alejandra cuenta en sus diarios, son escenas bastante tremendas, y lo que vecinos y personas que han conocido a la familia, a la mamá y al papá, relatan, ¿no? Parecen personas bastante diferentes unas de otras. El papá también participó mucho o sea, por las cosas que uno conoce. La mamá la ayudó a comprar su departamento, cuando Alejandra estaba en Francia la ayudaba económicamente, se escribían cartas todo el tiempo, la mamá aparece como alguien que se preocupa por Alejandra, le pregunta cómo está, le dice que se vuelva, bueno, cosas de mamá. El papá
es quien le paga la edición de su primer libro. En ese primer libro es donde Alejandra, ese primer libro es el que Alejandra firma como Flora Alejandra Pizarnik. El único, donde usa los dos nombres. Después solo va a firmar Alejandra. Bueno, esto me parece, es un dato. Si van después a los diarios a leer, verán muchas cosas que ella escribe sobre el papá, sobre la mamá. Pero quería marcarles como estas historias ambiguas que circulan, ¿no? Como que no hay mucha certeza. Bien. Alejandra en su adolescencia empieza a tener diversas dolencias. Por ejemplo, empieza a tartamudear y también empieza a verse gorda, empieza a tener como una alteración, digamos, de su percepción de cómo se veía, no se gustaba, se veía fea, se comparaba con su hermana. Ella decía que la hermana seguro que era más linda, que se iba a casar, que iba a tener hijos, que a ella no le iba a querer nadie por cómo era. Y desde jovencita empieza a tomar anfetaminas para bajar de peso. Así también empieza un poco sus adicciones, ¿no? Bueno, paralelo a esto, después yo les voy a compartir para que vayamos leyendo así en esta ronda imágenes, retratos, relatos que las amigas o las personas que la conocieron cuentan de Alejandra, porque si no hasta ahora parece re horrible. Bueno, vamos a dejarlo para cuando leamos. Claro. Bien. Cuando Alejandra tiene 18 años, digamos, termina la escuela, cuando Alejandra tiene 18 años, se anota en la universidad, empieza a estudiar letras, cosa que nunca termina, pero bueno, estudia letras y estudia periodismo. Mientras estudia periodismo, conoce a un escritor que se llama Bajar Lía, y con él se hacen muy, muy amigos, muy cercanos. Él le hace conocer a muchos poetas, especialmente surrealistas, y es a quien Alejandra le muestra sus primeros poemas, o sea, mejor dicho, los poemas que ella quiere publicar en su primer libro. Bajar Lía se los corrige y bueno, y publica este libro que les comenté que su papá se lo paga, es la edición, y es el que ella firma como Flora Alejandra. También en esta época empieza a ir al psicoanalista, va a un psicoanalista que se llamaba León Ostrov, y bueno, también acá traje unos recortes como para compartir, que es muy interesante lo que cuenta León, lo que cuenta la hija de León, cuando la veían a Alejandra. Con él trabaja mucho, especialmente el tema de la tartamudez, y cuando estará más o menos un año y medio en terapia, digamos, cuando Alejandra viaja a Francia, a París, establecen un vínculo por cartas muy interesante, muy intenso, casi se diría como una terapia así ahora online, porque si leen las cartas, lo que tiene Alejandra es hermoso, cómo escribe. Cada escritura es distinta, o sea, una cosa son las cartas, otra cosa son los diarios y bueno, y las poesías, ¿no? Es muy amorosa, es muy cruda, diciendo las cosas que piensa, que cómo se siente. Es también escribiendo cartas, es de mandar dibujitos. Mientras está en Francia, dicen las amigas que se gastaba toda la plata, creo que era de una beca, bueno, ahora se me escapó. Toda la plata comprándose papeles, de cosas de librería, lapicera, fibra. Bueno, y las cartas que mandaban sus amigos, que eran muchas cartas, eran muy lindas cartas, con colores, con palabras tiernas. Bueno, el asunto es que con León se escriben muchas cartas y León realmente la acompaña. Esos 4 años más o menos que Alejandra está
en París. Mientras está en París, hace de todo. Y ahí es donde también encontré un punto de encuentro con Martínez Estrada, porque ella trabaja en la revista Sur. Y bueno, y Martínez Estrada hizo publicaciones y tuvo relación con la revista Sur, con Victoria Ocampo. Alejandra más con Silvina Ocampo, pero bueno, igual, eran las Ocampo. Y Alejandra trabajó bastante tiempo en la revista Sur. Hola. Por favor, adelante. Hola. Haciendo traducciones, bueno, presentaciones de libros. Hizo un trabajo muy, muy interesante en la revista Sur. Y además era admiradora de Porcia, que después, bueno, también leí que también Ezequiel Martínez Estrada era muy admirador de Porcia y le dedica el libro de las coplas, ¿no? Así que bueno, no sé si se habrán conocido, pero o se habrán hablado capaz en esta casa algún día de ella. Bueno, bueno, mientras está en Francia escribe muchísimo, trabaja también de niñera, hace reportajes. Bueno, muy, muy interesante. Esos 4 años para Alejandra son muy fructíferos. Al tiempo vuelve, a los 4 años cuando se le termina la beca, vuelve a Argentina y al tiempito empieza a atenderse también con un psicoanalista, quiero decir, que se llama Pichon Rivière. Y bueno, ahí también es una época, también ya Alejandra viene como mal, sintiéndose mal, ¿no? Siempre se sintió un poco mal, pero bueno, es como que se va notando que se va degradando su estado. Empieza el tratamiento con Pichon Rivière y bueno, en sus diarios es muy interesante también lo conflictivo que es este vínculo con Pichon, las cosas que ella cuenta del tratamiento, como que se siente que está mal medicada, que está sobremedicada, que no puede escribir, o que Pichon habla de su exmujer, que la critica en el medio de la sesión, o le dice que no se haga amiga de, no me acuerdo, supongamos de Cortázar. Es como que él interviene mucho, opina mucho y a ella no le gusta, le hace mal, pero bueno, es su psicoanalista. Así que bueno, esto es algo muy, muy interesante que hace parte también a todo el sufrimiento, el malestar y toda esta degradación también que va sufriendo Alejandra. Tiene algunos intentos de suicidio y posteriores internaciones y salidas, y bueno, hasta que finalmente toma 50 pastillas de un barbitúrico que ya tomaba para descansar, para relajarse. Previo a esto se ve que había estado llamando a algunos amigos, pero llamaba, cortaba. Bueno, tampoco es la intención ahora de hablar de todos estos aspectos de Alejandra, ¿no? Pero bueno, está como esa duda, ¿se quiso matar o simplemente se sentía mal y tomó un montón de pastillas y se le fue la mano? Fallece en 1972, tenía 36 años. Bien, entonces ahora vamos a compartir, si quieren leer, sí, estaría buenísimo. Yo voy a leer algunas cositas y quien quiera también leer. Yo seleccioné algunos textos que la describen a Alejandra, como les decía, o la describen o ella misma se describe. Y después también algunos poemas, así que bueno, a ver, algunas cosas las voy a leer yo porque es como que están medio confusas, pero esperen, vamos a...
Acá está una descripción que hace León Ostrov. Aquí está una descripción que hace León Ostrov de Alejandra, que es el primer psicoanalista. ¿Quién quiere leer? La profe. ¿Sí? Sí. Pero bueno, Sí, van a mandan tener sus que letras, si no- sostenerse bueno, el celu, iba a decir. ¿Todo esto? No, es para... No, ¿sabes por qué? Porque están grabando y necesito. A ver qué tal con lentes prestados. ¿Vos me vas a tener? Bueno, vamos a armar. Ay, cuántas cosas que tiene esto, ¿eh? No sé si veo. No, no veo. No, no te sirven mis lentes. Lee vos. Yo le tengo. No traje los lentes. Recuerdo de Alejandra, por León Ostrov. Hace 25 años, fue a mediados del 57, una mujer me llamó por teléfono para pedirme una entrevista. Mi primera impresión cuando la vi fue la de estar frente a una adolescente entre angélica y estrafalaria. Me impresionaron sus grandes ojos, transparentes y aterrados, y su voz grave y lenta, en la que temblaban todos los miedos. Me acordé de esas criaturas perdidas en el mar en un cuento de Superville. El diálogo que entonces iniciamos y que duró poco más de un año, continuó después, ya instalada en París, en cartas que no hacían más que corroborar lo que desde los primeros momentos supe, que con Alejandra Pizarnik, romántica y surrealista, pero por encima de todo ella, Alejandra, inclasificable y única, algo importante se incorporaba a nuestras letras. Alejandra me traía habitualmente un poema, páginas de su diario, un libro. Había comenzado a asistir al taller de Battle Planas. Y ahora lo puedo decir, no podía sustraerme al goce estético que su lectura, su visión suscitaban en mí, y quedaba, en ocasiones, si no lo olvidaba, postergada mi específica tarea profesional, como si yo hubiera entrado en el mundo mágico de Alejandra, no para exorcizar sus fantasmas, sino para compartirlos y sufrir y deleitarme con ellos, con ella. ¿Sigo? Porque está marcado. No estoy seguro de haberla siempre psicoanalizado. Sé que siempre Alejandra me poetizaba a mí. Hermoso. Me poetizaba. Acá hay otro recuerdo de una amiga. ¿Lo querés leer? Sí. Este de acá. Eso. Alejandra era bajita, delgada, pero de formas redondeadas, manos y pies pequeños, ojos muy claros, cutis alargado por el Perdón, no acné escucho. Disculpame, pero no escucho. Alejandra era bajita, delgada, pero de formas redondeadas, manos y pies pequeños, ojos muy claros, cutis estragado por el acné en sus uñas. Fue la primera persona que conocí que frecuentara la calma solar porque el dermatólogo se lo indicaba, también por el acné de su espalda. Buma caminaba casi en puntas de pie. La marcha era su distintivo, pasos muy cortos, algo frutivo y gracioso. Entre los 15 y 17 años tuvo pasión por las fotos. Se sacaba fotos carnet, fotos placeras, fotos de salón. Era fotogénica. Creo que la media sonrisa que hay en las fotos de esa época la define. Bueno. Vieron que también se sacaba selfies. Sí. A ver, Oscar otro. Bueno, es una linda conexión con lo que contabas vos de los autorretratos de Agustín. Claro, exactamente. Sí, tal cual. Y además porque la vez pasada mirando con el señor Néstor, él me mostraba los distintos retratos, ¿no? Todos, o sea, lo que me interesa también es ver los distintos retratos, los distintos rostros, nosotros mismos, nosotras mismas también. En una foto, ¡ay, qué linda! En otra foto, ¡ay, no, eso soy yo! Sí, sos vos. O sea,
no hay una unidad de la identidad, ¿no? Una unidad de la imagen. Y con las fotos de Agostina hay algo de esto también, donde está Agostina con los pelos así, todos, no sé, ese pelo rizado que tenía, y después todo el pelo atado atrás, y después con los sombreritos. O sea, son distintos rostros y aspectos de una misma persona. Y bueno, y en Alejandra esto también se ve, no la depresiva, la que se mató. No, tenía muchos aspectos muy... Pero vos fíjate qué interesante, porque yo no soy psicoanalista ni mucho menos, pero me llama poderosamente la atención, porque por lo general la gente que está con algún problema de autoestima o de verse fea, de menospreciarse, de no gustarse estéticamente, por lo general huye de los retratos. Ajá. Y ella cómo lo exacerbaba, o sea, le gustaba, pensamos nosotros ahora, capaz que era una manera de autoflagelarse también, ¿no? Pero que me parece como hasta un contrasentido. Y Sí, yo no sé abocando si a la hay transgresión, si hay que generalizar. Muchas veces uno mismo, debe haber personas que, como vos decís, no se gustan y sí, yo he escuchado, yo no me saque fotos. Sí, no me gustan las fotos. O no me quiero ver. Pero también hay momentos que quizás les ha pasado. Uno se siente medio así enclenque y se mira en el espejo. Bueno, esto tiene muchísimo fundamento psicoanalítico de Lacan. O sea, buscamos esa unidad. El espejo nos devuelve una imagen unificada. Si estamos bien, si no nos sentimos nada bien, lo que a Alejandra muchas veces le pasaba. Por eso también traje unas imágenes así, ¿ven? O sea, como de un espejo roto, imágenes como distorsionadas. Acá este es algo, esa no es ella, eso lo encontré, pero esta también, eso sí es ella. Hay muchos escritos de Alejandra sobre el espejo y la imagen que ella veía en el espejo, y su lado derecho y su lado izquierdo, y que me miro en el... Bueno, en un ratito lo vamos a ver. Bueno, a ver, esperen que vamos a una... Que acá tengo el machete de la página, que si no... Si me da así, porque si me da la vista. Sí, pero bueno. Acá, esto, como ahí donde está el corchete. Sale el micrófono. ¡Ay! El micrófono. La mayoría somos miopes. La próxima en el flyer voy a poner venir con anteojos. Leo, la próxima me saco los... Sí. Como señala quienes la conocieron desde ese momento en adelante, lo que de pequeña fue... No. Te lo paso y me voy a sacar los lentes. Amigo, a ver, por la ropa. Y me voy a poner los... Pero que se... Bueno, no importa, después se lo dan. Me saco uno de contacto y me pongo... Aparte de cerca de la primera, como lo señalan, la conocieron de este momento en adelante. Lo que de pequeña fue ortomudez comenzó a transformarse en personalísima forma de hablar, como una extranjera, como alguien que no maneja con fluidez el español, lo cual le conferiría un singular toque exótico. Y Alejandra, mujer, explotaba con gran sabiduría como un elemento más de peculiar seducción, la peculiar seducción que ejercía sobre quienes lo rodeaban, porque la chiquilina se consideraba a sí misma fea y que los demás veían
una virtud que es triangular y poco atractiva. Logró convertirse en un personaje auténticamente fascinante, que conseguía centralizar la atención en cualquier parte donde apareciera, no solo por la seriedad y pasión que transmitía respecto de su enfoque de lo poético, sino de la especie de un encanto nocturno que emergía sobre todo desde la voz, casi trabajada como la actriz. Era una actriz muy ronca y de peculiarísima dicción, así como los otros rasgos, por ejemplo, el humor progresivamente más delirante, las salidas insólitas y cautivantes. ¿Esa observación de quién es? De Yvonne Bordelois. Está en el libro este de la biografía. Hay un audio de Alejandra leyendo un poema que no es de ella, y sí, no, es impresionante. Cómo separaba las sílabas de una manera que no. Por eso dice acá, como, a ver, o lo dice Sí, después. una forma muy Sí, peculiar una forma, y como un extranjero. Claro. Sí. A ver, Quizás sí. también ha sido una herramienta de ella por el tema de la tartamudez. Claro, Claro, tal apoyaban cual. Sí, la- acá la en la sílaba. otra página, miren cómo lo describe. Alejandra hablaba literalmente desde el otro lado del lenguaje, y en cada lenguaje, incluyendo el español y sobre todo en español, se la escuchaba dentro de una esquizofrenia alucinante. Por un lado, el ritmo de sus palabras entrecortadas imprevisiblemente producía un cierto hipnotismo, semejante al que inspira mirar viejas fotos, donde reconocemos rasgos, sí, pero de todos modos tan inesperados como oblicuos. O era como un tren en que cada vagón corriese a distinta velocidad, con ventanas titilando arbitrariamente, y una locomotora oscura e inexplicable arrastrándolo todo, como un silencioso y nocturno huracán. La pronunciación también era tan alienada como alienante. Está buenísimo. Bueno, a ver. Traje tema 1, tema 2. Acá hay recortes de... Son las letritas muy chiquitas. Lamento no haberme dado cuenta. A ver, ahí te lo diré. ¿Vos? ¿Quién más para allá? Esto está escrito con máquina de escribir, así que la tinta medio se ve. A ver, si hay alguien que tiene otra de más. Compañero, ¿alguien quiere leer? Estos números no acaso para seguir. ¿Cómo? Estos numeritos que... No. Es tarde para hacerme una máscara. La noche es hoy y hemos perdido. Así hablo yo, cobardes. La noche ha caído y se ha pensado en todo. De 1972. Claro, eso es antes de morir. Sí. Claro. Es muy, ¿no? La máscara. La Bueno, además máscara también de- está la máscara la máscara Coria de la acá. noche, ¿Leo? Sí. Me miré en el espejo y tengo miedo. Después de mucho tiempo logré encontrar mi perfil derecho tal cual es en mi mente, es decir, infantil. En cuanto al izquierdo, me horroriza, perfil de plañidera judía. Todo lo que execro está en mi rostro, visto por la izquierda, y no obstante es a partir del cuello. Del cuello a la cintura amo más a mi derecha, lo que no sucede de la cintura hacia abajo. Todo eso me angustia porque es inexplicable
inexplicable, pero yo sé a qué me refiero. Eso está en los diarios. Claro. Es otra que Claro. Más allá de cualquier zona prohibida hay un espejo para nuestra triste transparencia. Eso es todo. Te alejas de los nombres que hilan el silencio de las cosas. He dejado el salto de mí al alba. He dejado mi cuerpo junto a la luz. He cantado la tristeza de lo que nace. Heredé de mis antepasados las ansias de huir. Dicen que mi sangre es europea. Yo siento que cada glóbulo procede de un punto distinto, de cada nación, de cada provincia, de cada isla, golfo, accidente, archipiélago, oasis. De cada trozo de tierra o de mar han usurpado algo, y así me formaron, condenándome a la eterna búsqueda de un lugar de origen. En los espejos veo a la otra que soy. Tengo miedo de los espejos. En algunas ocasiones nos reunimos, casi siempre sucede cuando escribo. El poema que no digo, el que no merezco. Miedo de ser vos, camino del espejo. Alguien en mí dormido me come y me bebe. Qué linda voz. Gracias. Sale Cerón. Ah, pero no, también. Bueno, les quiero leer ahora, no, ténganlos. Un poema que le escribió Juan Gelman a Alejandra después que ella muere. Me pareció hermoso. Proposiciones. ¿A dónde fue la obrera enamorada? ¿Fue al aire la obrera enamorada? La obrera de la palabra murió. ¿Por qué caminito se fue? ¿Se fue por el camino que los días oscuros tejen como hormigas desesperadas iguales? ¿Como vaivén de pases ciegos en un cuarto? ¿Tendrá la obrera poca luz? ¿Y quién le quitó la luz a la obrera, la constante? ¿Quién le fue apagando uno a uno los rostros de la palabra, enterrando los muertos? ¿Quién le cegó la luz de las palabras? ¿La obrera se fue porque ya no podía trabajar? El aire estaba sordo, mudo, roto, y ella apenas tenía su confianza en la palabra confianza. Yo digo, mejor no llorar. Oh eternidades débiles perdidas para siempre, y vacas tristes entre la duda y la verdad, y sedas y delicias de la sombra. Mejor hagamos un mundo para que Alejandra se quede. ¿Y eso en qué año lo hizo? Esto en 1973, Juan Gelman. Me parece hermoso porque además siempre sobre ella muchas veces se dice que no le gustaba trabajar, que es cierto, o sea, lo que no le gustaba era que la explote. Que la explote, trabajar en una oficina, trabajar para otro. Pero ella era una obrera de la palabra, realmente tomaba un poema y tomaba las palabras, hacía todo un trabajo sobre las palabras y las cambiaba de lugar. Bueno, hay un montón de imágenes, fotos, digamos, de cómo iba ubicando de distintos lugares las palabras que elegía. Bueno, entonces me gusta mucho esto, ¿no? La obrera enamorada. Yo te quería preguntar algo con respecto a los diarios, quizá no lo sepas, pero
esos diarios que ella hacía, ¿eran diarios de su vida o eran diarios literarios? No, eran Tipo- diarios que yo sepa de su vida. No sé si ella quería que en algún momento los publiquen, eso no lo sé. Pero eran diarios de su vida y son extensísimos. O sea, siempre Sí, sí. van apareciendo, además son diarios de su vida porque hay entradas de cualquiera, o sea, cómo está escrito te das cuenta. No hay entrada abajo. O sea, siempre Sí, sí. van apareciendo, además son diarios de su vida porque hay entradas de cualquiera, o sea, cómo está escrito te das cuenta. No hay un trabajo bien. literario sobre Claro. los diarios. Es La una entrada descarga, se- una se- descarga emocional. Claro, ya la llamó o Pillón le suspendió el turno y le dijo que no la va a atender más o toca el timbre y esta quién es. Sí, o sea, sí, porque he leído fragmentos de esos diarios y... Sí, no, pero no, sí, lo que igual pasa- tuve siempre esa duda, si eran cosas que a ella le disparaban algo literario y me vino otra vez a la mente lo que contaste de que ella decía cosas de su familia que por ahí los demás no la habían visto, que no tiene nada que ver, porque puede ser que adentro con la puerta cerrada fueran otras personas, pero también me trajo esa duda que tuve siempre. Claro. Sí, yo lo que entiendo es que los diarios eran como donde ella volcaba sus experiencias y también después de ahí sacaba material para sus escritos. Porque hay muchos que vos entras y te das cuenta que después eso... Claro, esa poesía, claro, sí. Sí, y respecto de los padres y eso, es como en los diarios uno es como un límite, ¿no? Es como un mundo de fantasía, Sí, entre sí. comillas, o sea, es nada, su realidad psíquica, ¿no? Claro. Como decimos los psicoanalistas, no importa si era verdad, Exacto, mentira, claro. ella lo vivía así, realmente lo vivía así, sí. Porque además lo repite a lo largo de las no sé cuántas páginas tiene el diario y todavía no se terminó de publicar completo, siempre aparecen más páginas. Bueno, para cerrar quisiera leer algo que me encontré después de haber visto un video de la licenciada que hizo la restauración de los cuadros acá de Agostina, que se llama Verónica Lorusso. Muy interesante, está ahí en YouTube, se lo recomiendo porque ahí va tomando cuadro por cuadro de Agostina y va comentándolo, me encantó a mí. Y además, bueno, porque habla del tema de los retratos y de ahí, de un fragmento de este video, ella la cita a una crítica de arte, esperen que no me acuerdo cómo se llama, Evelina, a ver. Bueno, les quiero leer. La licenciada Verónica Lorusso cita a una crítica de arte que se llama Avelina Lesper, que justamente hace, también a su vez tiene un video que habla sobre los retratos y me parece buenísimo lo que dice, se los quiero. Hice así como una traducción del video. Dice algo así: el retrato es más que un espejo. El retrato, como registro pictórico, fotográfico, escultórico, permite que la persona retratada conozca un aspecto suyo que hasta ese momento desconocía. Ese aspecto suyo que no es el que ella ve en el espejo cuando se mira. Un aspecto que solo le devuelve la mirada de los otros. Un aspecto al que no hubiese accedido si no fuese por los otros. Al ser retratada, la persona se transforma en testigo de su retrato y el retrato en testigo de la persona. Un retrato no es como mirarse al espejo. Cuando nos miramos al espejo vemos lo que queremos ver
nos vemos desde nuestros autoconceptos, lo que nos gusta, lo que no nos gusta. Ese autoconcepto también a su vez tiene una historia, fue originado por relatos de las otras personas, pero es distinto lo que recibe la persona retratada cuando es retratada por otro. Retrato y retratado entran en una especie de interrelación. Y entonces Adelina da el ejemplo de Picasso retratando a Gertrude Stein. Cuando ve su retrato, ella dice, no me parezco. Entonces Picasso dice, no, ahora tu trabajo es parecerte al retrato. En el arte, ¿el retrato se debe parecer al retratado? El retrato se debe parecer al retrato mismo. El retrato cobra vida por sí mismo y el retratado se convierte en un individuo distinto al retratado. Los retratos siguen con vida, en cambio las personas retratadas envejecen, enferman, se degradan, mueren, dejan de existir, cosa que en general no sucede con los retratos. El retrato es la memoria que trascenderá al retratado. El artista que hace un retrato debe captar algo del espíritu del retratado, algo que él mismo no vería en el espejo. Ese algo a lo que accederá porque el otro se lo muestra. Y también vi el otro día, como están esos retratos de Ezequiel Martínez Estrada, por ahí con los pájaros, ¿no? Muy hermosos esos retratos, hay una cita de Alejandro Wolf, que fue quien le sacó la foto, y justo habla de los retratos. Entonces Alejandro Wolf dice, un retrato no es la simple reproducción de las formas anatómicas del modelo, sino que debe reflejar el estado psicológico de quien se retrata. Como verdadero genio de letras, Martínez Estrada no podía dejar de tener una debilidad, y su debilidad son los gorriones. Cuando estaba entretenido con ellos, y sin que se diera cuenta, obtuve un retrato que refleja la inteligencia lúcida y el talento vigoroso del eximio escritor. Bueno. Si quieren comentar algo. Bueno, esto para cuando se saquen fotos y se miren, digan, ay, qué fea, qué lindo, que son distintos rostros de uno y nunca es completo, ¿no? Siempre es distinto, aunque hay algo que se sostiene que nos da identidad, ¿no? No nos reconoceríamos, pero por eso también traje este dibujo de Picasso, ¿no? Que también tiene mucho que ver con lo que para el psicoanálisis es la identidad, o sea, como superposiciones de identidades, ¿no? Esta soy yo. No, siempre hay algo que es incompleto, y siempre estamos, bueno, como dice Alejandra, es que cuando escribo me reúno, ¿no? En lo simbólico nos reunimos, nos unificamos. El imaginario también. Bueno, muchas gracias. Bueno. Quizás Gracias y bueno, muy contento porque es una actividad un poco distinta a la que normalmente hacemos en la casa y es la primera. Por ser la primera, tenés un obsequio de bienvenida. A ver, si te gusta. No te gusta. Ay, no lo puedo creer. Fui a la muestra del Malva. Ajá. Porque es el libro del catálogo. Sí. Fue a la muestra del Malva y la chica que lo organizó, que no me acuerdo cómo se llama,
me dijo, te voy a guardar uno, bueno, nunca más la vi, nunca más me respondió, y fue bueno, lo dejé lo ganaste. ¡Ay, qué lindo! Y a los que no han visto los cuadros, los retratos de Agustina, si tienen interés, podemos pasar a la sala. Encantados. Bueno, gracias. ¡Qué hermoso! Bueno, gracias por haber venido. Siempre es re lindo compartir las cosas que uno va pensando, encontrando, los distintos rostros.